¿Tienes facturas por cobrar? Con Factor Imprestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. José Ugaz, ex procurador anticorrupción, comentando el tremendo lío que se originó en torno a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y a quien pretendía volver a hacerlo, Padilla Benavides. Ahora vamos a hablar de otro caso que tiene un impacto político interesante y nos permite proyectarnos también al 2026, que es el pedido, mediante una audiencia ante el Poder Judicial, de prisión preventiva para Martín Vizcarra, que se encuentra actualmente en un proceso de juicio oral que está tomando bastante tiempo por dos casos, ¿no? Se le acusa de que cuando fue gobernador de Moquegua habría sido coimeado por dos obras, un proyecto de irrigación llamado Lomas de Hilo y por el hospital de Moquegua. Este proceso lo está siguiendo en libertad, no puede salir del país, pero sí viaja porque está haciendo campaña política para su partido Perú Primero. Hoy comenzó una audiencia, él estaba en Tarapoto, entonces virtual, pero pidió que sea presencial y por lo tanto se ha reprogramado para mañana. Estamos con su abogado Erwin Siccha. Doctor Siccha, muchas gracias por acudir. Confírmenos cuál es el sentido de la defensa de Martín Vizcarra, si fue a pedido del propio Vizcarra, que prefirió no participar en esta audiencia virtualmente, sino presencialmente, y los jueces aceptaron el pedido y la audiencia va a empezar mañana. Correcto. Sí, buenas noches, Fernando. Muchas gracias también por la oportunidad. A nosotros esto nos parece inicialmente una medida desesperada del Ministerio Público. El día lunes solicitaron que se realicen más sesiones de audiencia de juicio oral en la semana, le fue negada. Nuestro perito de parte desbarató la hipótesis fiscal y en cierta medida probó que la colaboración eficaz a favor de la empresa Obrainsa que acordó con el representante del Ministerio Público, el señor Juárez Atoche, se sustentó en información falsa. Creo que esto los ha puesto en una situación desesperada que ha conllevado a que el día siguiente formulen a las 4 de la tarde un requerimiento de prisión preventiva por 6 meses, que por la noche recién se nos notifica. A ver, quedémonos hasta ahí porque usted nos está diciendo algo serio. Que el pedido de prisión preventiva sería de los fiscales para resarcirse de una derrota que habrían tenido en el proceso porque se habría descubierto que un colaborador eficaz dio información falsa. Correcto. Déjame explicarte, Fernando. ¿En qué se basa? Porque Déjame explicar. No puedes soldar así nomás por explicar. Para sostener su colaboración eficaz y su aprobación por parte del representante del Ministerio Público, Obrainsa presentó un informe pericial de parte. ¿Cuál? Pero me está hablando de la colaboración eficaz de alguien que trabaja. De Obrainsa. ¿En Obrainsa o la colaboración corporativa Obrainsa y el señor Elar Tejeda? Un convenio de colaboración correcto, eficaz. con el señor Además Elar, de sus directivos. Además de sus directivos. Ya. Entonces, para sustentar supuestamente su versión de estos colaboradores eficaces, presentan un informe pericial de parte. Y este informe pericial de parte lo denominaron origen de los fondos destinados para los proyectos de ampliación agrícola Loma de Hilo y construcción y ampliación del Hospital de Moquegua. Cuando ellos sostienen, a través de este perito, cuál sería el origen de sus fondos, indican que serían unas facturas que habrían sido emitidas en virtud de un contrato relacionado a una actividad de prestación de servicios de asesoría técnica por parte de la empresa Obrainsa al consorcio Obrainsa-Astaldi. Pero ¿sabes qué es lo que ha advertido el perito de parte? Que estas facturas datan de junio de 2014, cuando los supuestos desembolsos... El perito de parte, el de ellos. No, el perito de parte ustedes, nuestro el de ustedes. Ha advertido que estas facturas que señaló, que referenció el perito de parte de Obrainsa, fueron posteriores a los supuestos desembolsos de 400.000 y 600.000 soles. Y el propio Poder Judicial
ha hecho un peritaje o la Fiscalía? La Fiscalía, por supuesto que no le ha interesado. La Fiscalía solamente ha utilizado la pericia de parte de Obrainsa y ni siquiera realizó una investigación objetiva, presentó unos informes periciales que no tenían nada que ver Pero con el origen de los fondos. el Poder Judicial podría mandar que se haga una hora. Para Es muy denunciar esa difícil, parte. es muy difícil, Fernando, porque evidentemente el Poder Judicial no puede suplir la actividad Ahora, probatoria de eso las tiene partes. que ver con un aspecto del caso Lomas de Hilo. Esto no involucra el caso Hospital de Moquegua. No, para ambos, ¿no? Porque Obrainsa estuvo en ambos. no, Obrainsa estuvo en el caso de Lomas de Hilo, Ya, entonces- pero nuestro perito no solo se ha pronunciado por el caso de Lomas de Hilo. Nuestro perito se ha pronunciado tanto por el caso Lomas de Hilo como por el caso del Hospital de Y Moquegua. en el Hospital de Moquegua también Y en el encontró caso del facturas Hospital de falsas. Moquegua, en lo único que se han sustentado es en las declaraciones de colaboradores eficaces. Y creo que eso ha quedado absolutamente claro en el juicio, Fernando, de que ninguna pericia contable, eso es absurdo, se va a sustentar en declaraciones de colaboradores eficaces. Un perito contable es un profesional que debe basarse en datos objetivos. ¿Existe documentación contable? ¿Existe evidencia contable? Sí, no. Si no existe evidencia contable, la pericia debe ser negativa. Y sin embargo, la perito contable del Ministerio Público simplemente indicó lo siguiente. Según las declaraciones de los colaboradores eficaces, está acreditado lo siguiente. Ahora, pero todo esto ya ha sido analizado por el fiscales y Poder Judicial hace tiempo. Por eso estamos en No, la no, fase en lo juicio absoluto. oral, ¿no? Pero esa es una etapa intermedia. Te reitero, además yo no he sido la defensa técnica del señor Martín Vizcarra con anterioridad, pero en este caso nuestro perito de parte ha sido incisivo. Lo ha explicado parte por parte, ha sido muy didáctico, ha utilizado metodología, ha respondido a la pregunta de los jueces y justamente los magistrados preguntaron esa incongruencia en los tiempos, porque si se dice que los fondos desembolsados serían el pago de ciertas facturas y el pago de estas facturas fueron posteriores, ni siquiera guarda congruencia con el material probatorio ofrecido por los supuestos ese es el colaboradores fondo eficaces. donde hay bastante pan por rebanar y hay varias pruebas que ustedes tendrán que ir objetando. Habría que preguntarse cada una. cómo se aprobó una colaboración eficaz sobre la base de información incongruente. Fernando, eso no es algo Incongruente, sencillo. Según usted y sus peritos, pero No, el Poder Judicial ha quedado absolutamente probado y no ha sido... el Poder Judicial habrá visto otras cosas que sí No, le pero es que parecen no ha sido creíbles. controvertido por ninguna de las partes. Es que lo único que sostiene la pretensión acusatoria del Ministerio Público contra el señor Martín Vizcarra es la declaración del señor Bueno, Elar entonces, Tejeda. si es así, estarán ustedes interesados en que el juicio sea rápido, pero está yendo muy Por lento, supuesto. ¿no? A una audiencia por semana, que es bastante poco. Lo que sucede allí, Fernando, pues, creo yo que es una información sesgada la que intenta transmitir el Ministerio Público. Este es un caso complejo. Un caso en el que todos nuestros testigos han concurrido y que incluso, por ejemplo, en el caso de uno de los peritos, ha llevado hasta 3 sesiones. Producto de la defensa técnica, en cierta medida, pero también producto del Ministerio Público, cuyo contrainterrogatorio también ha sido amplio. Porque uno se puede preguntar por qué el Ministerio Público en la actuación de su prueba personal lo realizó de manera más rápida, mientras la actuación de la prueba personal de la defensa técnica fue un poco más lenta. Es que al Ministerio pero el Público... juicio está yendo No, no, lento. pero quiero Y precisarte acá algo. Si usted se siente tan seguro con sus pruebas que los colaboradores eficaces no valen nada, No, pero un momento, Fernando. porque Es que acá... sus dichos también están corroborados con llamadas telefónicas en esos días, ¿no? No conocemos el contenido de las llamadas, pero el hecho de que coincidan en el registro de Fernando, llamadas. ¿qué con los días pasaría en que si yo hago un supuestamente ejemplo? hubo coimas, No, pero ¿qué pasaría si yo digo que una llamada que pudiese haber tenido contigo tuvo un contenido delictivo? ¿Eso es una corroboración? Por supuesto que no. Y está absolutamente acreditado que los días que señalan que el señor Martín Vizcarra estuvo en Lima, estuvo en Moquegua, incluso en eventos públicos. Incluso el ministro de Vivienda o de Agricultura, si mal no recuerdo, que estuvo presente en este evento público en la ciudad de Moquegua, así lo ha por ejemplo, señalado. el señor Hernández, ¿no? No. El ministro era el señor Milton Monges del año 2013. El ministro Hernández es más bien el que ha declarado contra Un su amigo Martín señor, Vizcarra. un señor que estuvo a cargo de la supervisión en la ejecución de la obra cuando el señor Martín Vizcarra ya no era autoridad regional en el gobierno de Moquegua. Entonces, eso hay que llevarlo con mucho cuidado. Y simplemente solo para precisar acá, Fernando, porque tú dijiste, pero está muy lento. No, es que al Ministerio Público, en la actuación de su prueba personal, no le interesaba entrar al detalle. Queda claro, ellos son quienes quienes ostentan el poder público, quienes ejercen el jus puniendi, y evidentemente la parte débil es la defensa técnica.
Y claro, cuando nos toca a nosotros contrainterrogar, cuando nos toca ofrecer a nuestros medios de prueba, nosotros tenemos que ser incisivos, tenemos que ser incluso hasta vehementes para evidenciar esas absolutas contradicciones que existen en testimonios de colaboradores ahora eficaces. vamos a la noticia por la que lo hemos invitado, que es este pedido de prisión preventiva, donde no se discute el fondo, que hemos estado discutiendo ahora, sino la posibilidad de que Martín Vizcarra entorpezca el proceso o quiera fugarse o pedir asilo. A ver, Cosa que se ha puesto pues actualizado, no por culpa de él, porque no tiene nada que ver con los Humala, pero sí en el análisis de los fiscales y el que harán los jueces, porque Nadine Heredia ha solicitado asilo. no se puede trasladar comportamiento de terceras personas a otros, ¿no? Cada uno asume su responsabilidad por sus conductas y el comportamiento procesal del señor Martín Vizcarra ha sido intachable. Primero, contra el señor Martín Vizcarra se solicitó prisión preventiva en el año 2021. Se dijo, si no se otorga prisión preventiva, se va a fugar. Negaron la prisión preventiva, se dictó comparecencia restrictiva Y no se ha fugado. y cumplió sus reglas de conducta. Cuando solicitamos el cese de la comparecencia restrictiva por vencimiento del plazo, dijeron, si se cesa, se va a fugar. Se cesó la comparecencia restrictiva, Fernando, y el señor Martín Vizcarra ha seguido presente. Se prolongó una medida de impedimento de salida del país ilegal porque se había dictado una segunda después de que había vencido. Igual, nosotros nos supusimos por una cuestión de legalidad, se dictó Ahora, y el señor Martín Vizcarra sigue presente. El señor Vizcarra está con impedimento de salida desde hace Hasta el tiempo, 4 de julio. Pero más allá de esta situación, lo que quiero señalarte es que siempre el Ministerio Público, su mensaje sesgado, ha sido el señor Martín Vizcarra se va a fugar. Pero los hechos durante todo este tiempo han demostrado lo contrario. El señor Martín Vizcarra siempre se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales. Ahora, otra manera de mostrar arraigo es por la vía laboral, ¿no? Ya, pero usted, ¿qué lo ata a su tierra? ¿Cómo sobrevive? Por señor supuesto, el Vizcarra, señor Martín Vizcarra. ¿cómo se está manteniendo? A ver, el señor Martín Vizcarra en principio tiene arraigo familiar que ni siquiera ha sido discutido por el Ministerio Público, ¿correcto? Tiene arraigo domiciliario que tampoco ha sido discutido por el Su Ministerio domicilio Público. está en Lima. Por supuesto. Que Y el donde lo arraigo vemos en laboral, sus TikToks los vemos en el su domicilio. señor Martín Vizcarra labora tanto para el partido político Perú Primero como para una empresa constructora que el día de mañana justamente nosotros estamos legalizando los documentos para presentarlo. Eso es Y nuevo, que- eso es nuevo. No. Cuéntenos. No quiero dar las empresas porque el Ministerio Público en este caso deberá mañana señalar claramente Porque por qué. había una empresa agrotécnica, me parece. No, un momento. Allí, esta empresa agrotécnica, que es donde él laboraba, justamente lo despidió porque nunca le permitieron ir a trabajar a la ciudad de Moquegua cuando él tenía comparecencia restrictiva. Ya no está en esa misma empresa. Trabaja para otro, ha hecho actividad efectiva. En el marco de esta actividad laboral efectiva, Ya. ha obtenido resultados efectivos. ¿Desde cuándo para esta trabaja empresa. para esta empresa constructora? Aproximadamente, según me parece que es de marzo a abril. Pero Marzo a no me abril. puede dar el nombre de la empresa. Mañana ustedes lo van a ver en el juicio, en la audiencia. ¿Y esa empresa es de familiares de él? Sí, por supuesto, sí. Ahí- pero él porque sigue trabajando. Él ha sido constructor, pues. Por ¿no? supuesto, pero acá lo Él, importante. Con algunos de sus hermanos, Sí, Mario. pero lo importante, más allá de quién es el dueño de la empresa, es que no solo tenemos el contrato, sino tenemos evidencia de actividad laboral efectiva que él ha realizado a favor de esta empresa. Ya, y también es un político profesional. Pues, Por ¿no? supuesto. Si Y también trabaja para el partido bien no político puede- Perú Primero. Si bien no puede ser candidato porque está inhabilitado, sin embargo sí puede liderar su partido y su partido entiendo que va a ir a las elecciones Por con otro, supuesto. con otro candidato y él va Y él pues, tiene un contrato también con esta organización y política. él va a influir en la medida de lo posible para que salte Sí, la sí, valla por lo menos. Así ¿no? que nosotros por ese lado de los arraigos Ya, no tenemos pero ningún entonces inconveniente. le preguntó él, como otros líderes políticos, lo hizo por ejemplo Keiko Fujimori en su momento, dijo, bueno, yo vivo con lo que me da el partido por trabajar para él. O sea, él recibe una especie de sueldo del partido. Sí, entendemos que limitados evidentemente a las posibilidades económicas de una organización política que a diferencia de otros no recibe fondos públicos, pero sí, él está trabajando para la organización Claro, política Perú Primero. Asumimos que la caja de Fuerza Popular es más grande. Es que la de diferente, Perú ¿no? Primero. Es diferente. No vamos a poder realizar esa comparativa. Pero lo que sí quiero acá precisarte, Fernando, es mira la arbitrariedad del Ministerio Público por cómo razona. El Ministerio Público ha recogido 3 entrevistas que ha dado el señor Martín Vizcarra, en la que él reconoce y lo comunica públicamente que ha recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para anular sus inhabilitaciones. ¿Sabe qué es lo que ha dicho el Ministerio Público sobre estas afirmaciones?
que eso constituye peligro de fuga. Porque si está buscando anular sus inhabilitaciones es porque se considera un perseguido político y por lo tanto constituye un peligro de fuga. Ese es su razonamiento. ¿Eso podemos admitir en un Estado constitucional y democrático de derecho? Esas actitudes de estos fiscales no solo tienen que ser vetadas, discúlpenme, sino tienen que ser también, Fernando, y discúlpenme, denunciadas. Bueno, y nosotros vamos a realizar las acciones aquí legales respetamos pertinentes. el derecho de defensa y si han acudido a la comisión o corte A la interamericana. comisión por la medida cautelar y a la comisión también con la petición, porque la petición tiene que ser previamente calificada por esta para luego pasar a la Corte Ahora, Interamericana. pero me parecía interesante porque es bueno saber cómo la política puede también ser una actividad profesional y los políticos pueden vivir de lo que los militantes aporten al partido, porque los militantes Correcto. todos aportan en la medida de sus posibilidades. ¿Podría decirnos cuál es la cantidad, cuál es más o menos el ingreso que recibe Martín Vizcarra por su Me actividad parece que como está político? aproximadamente entre 3, 4 mil soles. He estado revisando la documentación. Tendrás en consideración que recién hemos estado recabando toda esa Claro. documentación porque la notificación ha sido del día de ayer. Lo voy a verificar con exactitud, pero sí es una cantidad tampoco ínfima, pero es una cantidad razonable que a él le permite vivir modestamente como lo hace en su Claro, y pequeño como es un departamento de San partido Isidro. nuevo que no tiene bancada en Sí, el sí. Congreso, no tiene financiamiento público, Correcto. que sí tienen los que han ganado curules. Pues, ellos Por tienen supuesto. financiamiento Pero, mira, público, no así Perú Primero. Acá, Fernando, quiero añadir y quiero revelar estas actitudes nuevamente. El Ministerio Público, para sustentar su requerimiento, recurre o cita un informe de comando. Dice que este informe de comando supuestamente sustentaría el peligro de fuga. ¿Y qué es lo que dice acá, Fernando? Cuando uno lee este informe, dice, habiéndonos reunidos con el representante del Ministerio Público, el representante del Ministerio Público dice que hay posibilidades de condena y por lo tanto existe peligro de fuga. Es decir, el Ministerio Público promueve esta reunión, da esta supuesta información de peligro de fuga a la Policía Nacional del Perú, promueve la elaboración de este documento y sobre la base de eso sustenta su requerimiento. Si eso no es arbitrario, Fernando, no sé qué podría serlo. O sea, es absolutamente inconstitucional que el Ministerio Público promueva la emisión de un documento y luego utilizarlo en la totalmente prisión preventiva. enfrentado con el fiscal, que es el fiscal Germán Pérez Atoche y su equipo, ¿no? ¿Pero confía en los jueces? Nosotros intentamos confiar, aún creemos que existen jueces con muchísima valía, así como existen fiscales con muchísima valía, pero también es cierto que existen jueces y fiscales que forman parte en ciertas ocasiones del lawfare, ¿no? De esa persecución política, de esa venganza política. Por lo menos nosotros en el caso del doctor que está a cargo de este incidente de prisión preventiva, nos parece en todas las actuaciones que hemos tenido hasta el momento en otros casos, que es un juez en cierta medida que trata de ser cauteloso, ¿no? Que trata de no incidir mucho en los derechos fundamentales, porque evidentemente esta afectación debería ser proporcional respecto a la conducta que se pretende restringir. Nosotros intentamos confiar. Evidentemente, si vamos a ver una resolución arbitraria, nosotros apelaremos, pero nosotros consideramos que si todo este tiempo el señor Martín Vizcarra ha estado presente, sujeto a reglas de conducta, sujeto a medida de impedimento de salida del país, que son medidas menos gravosas que la prisión preventiva, no habría razón alguna para ahora dictarle prisión preventiva. Ya sabemos que usted confía y espera que la sentencia de los jueces sea, pues, no darle la prisión preventiva. Pero hágame, por favor, con eso acabamos, un cálculo de cuándo cree que tengamos esta decisión final del Poder Judicial. Esta decisión la deberíamos tener en el mes de noviembre, diciembre, porque... ¿Lo de la audiencia de prisión preventiva? No, lo de la No, audiencia no. de la prisión preventiva, discúlpame, Fernando, debería estar, si se va a realizar la audiencia mañana, es un tema muy sencillo, creo que son 6, 7 argumentos que ha planteado el Ministerio Público, todos absolutamente arbitrarios, debería Y es estar... solo para él. Sí, solo para y él. debería estar terminando la audiencia razonablemente el día de mañana. Y una decisión... Y mañana tal vez- tener la respuesta. No sé si mañana necesariamente, pero podría tal Ahora, vez estar la respuesta la el decisión viernes. final usted la calcula en noviembre, pero eso es bien impredecible. Sí. Podría demorar más. No, pero nosotros estamos absolutamente confiados de que es una acusación, la que está en juicio oral, lo que siempre señalo, jurídicamente insostenible y fácticamente inconsistente.
Bueno, veremos qué dice el juez después de oírlo a usted, que es vehemente, como tiene que ser alguien que defiende a un expresidente, y qué dice después de escuchar a los fiscales. Muchas gracias, doctor Erwin. Gracias a ti, Sicha. Fernando, como siempre. Muchas gracias. Fue Erwin Sicha, el abogado de Martín Vizcarra. Y nos vemos dentro de unos instantes en Las Cosas Como Son.